Este es el libro guía, Supervivencia del alma durante la tribulación. Estamos tratando el tema que habla de la fidelidad de Dios y con eso en este capítulo hablamos de Dios Rey fiel. Hablamos de que se haga la luz. Y Dios ama al pecador, pero no se agrada del pecado. En esta parte del capítulo 2 hablaremos, la fidelidad de Dios, a través de ella Dios nos da la fe que es Jesús. Muchos miran el asunto en relación con el Apocalipsis y no se preocupan de quién se quedará para la tribulación, pero ¿se quedará usted para la tribulación? Muchos piensan y piensan que son iglesias, muchos piensan y piensan que son templos, muchos piensan y piensan que son el reino y tantos piensan y piensan que serán arrebatados, pero esto no es más que pensar y adivinar y ahí ya no es tiempo de quedarnos pensando y pensando en esto o aquello, o somos iglesia de Cristo, o no lo somos, o somos templo del Espíritu Santo, o no lo somos, o somos el reino de Dios, o no lo somos, o seremos arrebatados, o no. Basta de pensarlo, ahora es el momento de que decidas y estés seguro de lo que eres, porque solo hay dos opciones, amar al mundo pensando que eres algo o estar completamente seguro e inquebrantable en la fe que Dios te dio. Nosotros que nos hace iglesia para el Hijo, que nos hace templo para el Espíritu y Él, que nos hace reino para el Padre, y estos son uno como nosotros que somos tres, iglesia, templo y reino, y esto no puede ser dividido en nosotros, y siendo los tres en una sola persona, que somos para asistir al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, siendo uno también, para enseñarnos que el reino de Dios no está dividido sino unido, porque si el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son uno así en nosotros, la Iglesia, el templo y el reino con eso también nosotros somos tres, pero en uno para nuestro único Dios que es nuestro Rey y reina ahora en nosotros en espíritu, pero pronto por venir. Digo difundir la palabra de Dios, así como difundir este libro y sus vídeos, para que los indecisos acepten de verdad a Jesús y los que no lo acepten y se queden para la tribulación puedan durante ella, no solo conocer los capítulos y versículos del libro del Apocalipsis, pero quien sabe identificar las bestias, la marca y la mentira que aplicará el enemigo para que muchos sean como el arrojados al lago de fuego y azufre. ¿O crees que el pecador irá al infierno y allí Satanás le hará el gato y el zapato? Gato y zapato los demonios ya le están haciendo a los que hoy no tienen a Jesús y les irá mucho peor que nunca, pero eso terminará cuando Jesús venga por segunda vez, y terminará esta fiesta, y los que celebraron en el mundo sean demonios u hombres, ambos serán arrojados al lago de fuego y azufre con Satanás, el infierno y la muerte, porque el anticristo y el falso profeta ya estarán allí y el lago de fuego no es un infierno, es peor que eso, y no habrá líder, todos serán echados por igual. Hombres, demonios, infierno y muerte todos al mismo nivel. Piensa, ¿vas a dejar que el próximo vaya allí? Continuación, segundo capítulo, parte 4, Fidelidad de Dios, a través de ella Dios nos da la fe que es Jesús. Vimos antes que el peligro es el libre albedrío y el riesgo es la muerte si el hombre hace la elección equivocada de elegir por el mundo y no por Jesús, que es el pacto por el error, por la elección equivocada que el hombre hizo en el Edén y dejó a su descendencia. La muerte como herencia. Pero Dios, que conoce bien todas las cosas antes de que sucedan, no porque sea profeta o medium, sino porque es omnisciente, porque es Dios, sabiendo que el hombre cuando fue creado escogería por el pecado, Dios antes de la fundación del mundo. Mundo antes de que todas las cosas fueran hechas, si vino a rescatar al hombre de la muerte, que sería en su momento determinado por él mismo, así que todo fue creado por Dios, porque Jesús estaba allí y sin él nada de lo hecho se haría, por hecho de que sin Jesús no habría nadie para rescatar al hombre de la muerte, porque el hombre es carnal y se deja llevar por sus pasiones. De la misma manera que el hombre ya era ciego en el mundo, y con eso, ciego no podría guiar a otro ciego. Tal por el hecho de que el mundo estaría en tinieblas y el rescate tendría que ser guiado por el Espíritu en un mundo carnal, que no conocía las cosas de Dios. Y eso para un hombre que viene directamente de Adán no sería posible, pero para un hombre que viene directamente de Dios, el Hijo de Dios, oh gloria. El Padre se hizo Hijo, se hizo hombre para que su Hijo, para que él mismo, el Dios uno y verdadero, viniera y por sus propias manos, derramando su sangre en la cruz, nos diera el derecho de elegir por la vida eterna, que viene de nosotros, sino por medio de Jesús que vino al mundo como el Hijo del Padre que se hizo Hijo para salvar al hombre pecador y hacer de estos también sus hijos, los cuales serán y son el reino de Dios. Amén. Dios es Rey fiel. Si esto no fuera así, no habría rescate y sin el rescate Dios no crearía al hombre para vivir en la muerte. Pero ¿cómo podría Dios hacerse hombre?
Dios se hizo hombre no viniendo del hombre, sino de él mismo que estaba en los cielos para que su Hijo no viniera al mundo como heredero del pecado que vino de Adán, por eso María fue escogida, por ser virgen, ella no se había relacionado sexualmente con un hombre. Dios se hizo hijo y María lo llevó durante 9 meses para que viniera al mundo como hombre y tuvo a José por padre antes de los hombres, para que María y su hijo a los ojos del hombre carnal no sería visto como pecador y fruto del pecado. De modo que Jesús no nació heredero del pecado de Adán, sino heredero de Dios. José, que era de la tribu de Judá y descendiente de David, crió así a Jesús y lo hizo judío y legalmente José como padre Jesús lo hizo heredero del trono de David. José ayudó a criar a Jesús a medida que crecía hasta que llegó el tiempo señalado por Dios para que él se revelara a los hombres, por lo que Jesús es el heredero tanto del reino en la tierra que viene de David como del reino de los cielos que viene de Dios, y la palabra y las promesas de Dios hacia la salvación se cumplieron, porque Dios es fiel. No se retracta de lo que dice y promete, porque no es hombre para mentir. Entonces debemos creer en Jesús y recibir la fe de Dios, porque Dios nos ha dado una nueva alianza y esta es eterna y verdadera y es en ella que debéis poner todo vuestro corazón y alma, porque es la verdad y no vino a engañarnos sino a rescatarnos. La mentira anda por el mundo haciéndote dejar la fe y creer la mentira, que es la idolatría, porque la mentira no puede hacer nada por ti, solo Dios lo puede hacer a través de la verdad que es Jesús, y esta nos la dio la fe porque Dios existe independientemente de si crees en él o no. Imagina una mujer que va a una joyería y compra un anillo y se lo pone en el dedo y sale. Todos los que miren ese anillo en su dedo dirán: esta mujer está casada. Pregunto: ¿puede su esposo hacer algo por aquellos que creen que ella está casada? ¿Puede el esposo de la esposa pagar sus cuentas a sus acreedores? Claro que no, porque el marido de esa mujer no existe y nada puede hacer por los que dan crédito, por los que creen en la existencia de su marido. ¿Qué puede hacer por ella y sus acreedores el supuesto marido que es imaginario y no real? Su esposo no viene de un matrimonio, de un compromiso, sino porque ella compró un anillo y se lo puso en el dedo. Esta idea de esposo viene de ella y si viene de ella no hay nadie más detrás, solo ella, que miente, y la fe de un marido imaginario. No hay marido que pueda hacer algo por ella y por los que le dan crédito. Detrás de eso solo está el deseo del corazón de esa mujer de tener un anillo y un marido, y así finge ante el mundo que tiene algo, que tiene marido, pero en realidad no tiene quien haga nada por ella y por los que en ella confían. Ella vive para engañar al mundo de que tiene marido por tener un anillo, y el caso es que tiene el anillo, pero no tiene al marido detrás del anillo que pueda hacer algo por ella y pagarle a los que dan crédito al anillo. Anillo esposa, porque el pacto vino de ella y no a través de un verdadero esposo. Así es con varias religiones que practican la mentira que es la idolatría, porque creen y confían en un marido que la mujer no tiene, en un marido que no existe, porque si lo hubiera les mostraría las obras sino trucos de magia y técnicas de hipnotización, como rituales forzados y tantas otras cosas que desvían el foco de su marido, porque ésta no la tiene y nunca la tuvo. Dios en el principio definió un pacto con el hombre a través de su promesa, a través de su palabra, primero antes de la fundación del mundo, cuando definió el pacto por amor. Y a lo largo de la existencia y de los acontecimientos, ya por la ciencia de Dios, fue moldeando, enseñando y guiando a los elegidos, el pueblo separado de Israel, a llevar el anillo de ese compromiso que vendría con el matrimonio cuando todo estuviera preparado y dispuesto en el tiempo determinada por Dios. Hasta que en la cruz se hizo la verdadera y eficaz alianza, tal como fue perfeccionada por la gracia para ser hecha definitivamente, para que de allí en adelante el hombre encontrara la salvación y los que antes, los antepasados, los que muertos antes de la crucifixión por la misma salvación fueron salvos, porque la promesa fue hecha antes de la fundación del mundo para el hombre y desde Adán en adelante todos estaban bajo esta promesa, la cual no fue hecha por el hombre sino por Dios y vendría de Dios. Dios cumplió su promesa en el pacto que hizo y cumplirá todo, porque esto no es un desposorio sino un matrimonio. Los hombres pueden darse en matrimonio y divorciarse, pero Dios no es hombre para mentir ni hijo de hombre para arrepentirse. Sus promesas. Esta alianza que fue y se nos da diariamente hasta el tiempo señalado, como luz para un mundo de tinieblas, como salvación para la muerte, esta última y definitiva alianza es Jesús, quien por la gracia de Dios nos da la salvación que no viene de nosotros los hombres, pero nos lo dio Dios gratis y si es gratis no hacemos nada para merecerlo, solo decir que sí. Sí, acepto a Jesús como mi Señor y Salvador y confío en Él, porque no viene de mí sino de la fidelidad de Dios por su palabra y promesa.
El nuevo pacto que Dios dio para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna, y esto no salió del corazón, de los deseos y pasiones de los hombres que trabajan, haciendo para merecerlo, para que nadie alardeen, la salvación viene por la gracia, por la fe en Jesús, por el amor de Dios. Nota: cualquiera que mira a esa mujer que compró un anillo y se lo puso en el dedo inmediatamente cree que está casada y con eso pone su fe en la mentira, que su corazón se proponía a sí misma por el deseo de tener un anillo, para el deseo de ser algo en este mundo, pero es mentira y a los ojos de los que miran ese anillo se hace parecer verdadero. Y para la mujer mentirosa esa mentira la está engañando por su pasión, por su deseo que viene de su corazón, pero no es más que mentira. Como todos piensan que detrás de ella hay un marido, ella se siente realizada, poco a poco empieza a creer en su propia mentira como todos los que miran la mentira en su dedo, que es el anillo de bodas comprado y puesto por ella misma en su dedo, pero eso no puede hacer nada por ella, porque vino de ella, de su corazón y no de un verdadero esposo. Así es la idolatría: el hombre corta un árbol, o lo hace de barro, o de yeso o de cualquier otra cosa creada por Dios y hace de ese su Dios, su santo, su confianza y fe, creyendo en eso lo empieza a adorar, idolatrar y él piensa que puede hacer algo por él y en su mentira hace los testimonios, y usando o haciendo las bendiciones que Dios nos da para el testimonio como si viniera de esa idolatría, ese pedazo de árbol, yeso, piedra, tela y muchos otros y no de Dios, y así cada uno dirigirá su fe a la criatura y no al Creador, porque no reconocen a la criatura como creación, sino que la sitúan como creador. Cualquiera que pone su confianza en otra cosa que no sea Dios es idolatría, porque declara a todos ya todo que él confía más en lo que está testificando de su fe que en Dios. Cualquiera que reconoce a la criatura como el creador es un idólatra y está bajo la idolatría, porque piensa que puede hacer algo por él, pero en realidad no puede hacer nada por sí mismo. Porque la creación de Dios es prueba de su existencia, entonces debemos tener fe en Dios, porque Él es: ¿hay luz o no estás viendo la luz? Todos tenemos un pacto con Dios, solo tienes que buscarlo y ponerlo en tu corazón, para que tu corazón no te engañe, sino que te muestre la luz que viene de Dios, que es Jesús. Jesús vino de Dios y no de los hombres que vinieron del polvo, porque en el principio Dios creó los cielos y la tierra y el hombre salió de la tierra y Jesús es el pan que bajó del cielo. Por lo tanto proclamad y declarad la gloria de Dios y proclamar la salvación que no viene del polvo que se detiene en la tierra volverá, sino de la sangre de Jesús derramada a nuestro favor para que todo el que cree en él no continúe en la carne que salió del polvo, que sin Jesús al polvo volverá. Jesús vino para que más tengamos vida eterna naciendo nueva criatura de Dios, hija de Dios en Jesús y este es el pacto que se nos ha concedido. Salmo 19:1 Los cielos cuentan la gloria de Dios, y los cielos cuentan la obra de sus manos. De ninguna manera podemos decir que Dios no existe, sí, porque no fue creado, sino porque es lo que es Dios, así es, fue y será siempre, aun sin haber sido creado ni inventado, porque Dios es y creó todas las cosas, las cuales proclaman sus obras, y la mayor de ellas es la vida, y les digo: un día nací en medio de la muerte de Adán por el pecado. Pero en Jesús conozco la vida que viene de Dios y os anuncio las obras de sus manos. Esta es la fe y la obra que me ha venido por medio de Jesús que me ha sido dado como don de vida, la cual he aceptado, confesado y confesado como testimonio de la verdad que habita en mí por el Espíritu Santo, que purifica lo que sale de nuestra boca y lo que reina en nuestro corazón, por sí mismo, el único Dios verdadero que habita en nosotros cuando tenemos a Jesús. Porque sin Jesús no somos nada, solo polvo que volverá a ser polvo y estos serán destruidos, porque dentro de ellos no se encontrará nada, son frutos estropeados, porque no tienen a Jesús. Tito 1:15 Todas las cosas son puras para los puros, pero nada es puro para los inmundos e incrédulos, antes bien, vuestro entendimiento y vuestra conciencia están contaminados. 1:16 Confiesan que conocen a Dios, pero lo niegan con obras, siendo abominables, desobedientes y reprobados para toda buena obra. Muchos dicen conocer a un Dios, muchos hablan de Dios, pero no viven la existencia de Dios, porque sus obras son testimonio de que su vida no está conectada con Dios, sino con las pasiones de su corazón, que ahora se vuelve impuro porque allí Dios no habita y con eso ese hombre es todavía una criatura vieja, es todavía el hombre viejo nacido de Adán y no de Dios. Mira, Jesús nació de Dios, entonces no nació de la vieja criatura, entonces su corazón ya era puro, porque Dios moraba en él y él con Dios, entonces debemos confiar en Jesús y su obra, porque vienen de Dios. Mira por las promesas de Dios para nosotros en la salvación, porque Jesús fue obediente al Padre y también nos hace hijos de Dios,
a quien también nosotros tenemos que imitar y actuar con obediencia, porque Dios es el Padre y por quien debemos amar y obedecer. Hebreos 1:8 Pero del Hijo dice, tu trono, oh Dios, es por los siglos de los siglos, cetro de equidad es el cetro de tu reino. 1:9 Amaste la justicia y aborreciste la iniquidad, por eso te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. 1:10 Y tú, Señor, en el principio tú fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. 1:11 Ellos perecerán, pero vosotros permaneceréis, y como un vestido se envejecerán todos. 1:12 Y como un vestido los enrollarás y serán mudados. Pero tú eres el mismo y tus años no terminarán. Independientemente de todo, Dios es Dios, ores o no, creas o no, vivas o no, si el viento se acaba, si el mar se seca, si no llueve, si viene la guerra o no. Si el campo produce o no, si todo o nada sucede, sabed que Dios seguirá siendo Dios, porque todo fue creado por Él y sin Él nada de lo que se hizo se haría porque Él es Dios. Génesis 1:1 En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Con esto Jesús nos fue dado por Dios, es la prueba de su fidelidad y amor. Jesús no nos fue dado por los hombres, no fue concebido a través de una relación carnal entre un hombre y una mujer, sino por la fidelidad de Dios a su palabra y promesa. Una vez dijo Dios que se haga la luz y se hizo la luz, de la misma manera habló Dios por medio de su ángel. Lucas 1:35 Y respondiendo el ángel, le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por eso también el santo que nacerá de vosotros será llamado Hijo de Dios. Jesús no viene de ti ni de mí, Él viene de Dios, porque Él estaba en el principio con Dios y Él es Dios y por lo tanto no es un hombre para mentir, sino que como hombre, estaba en la carne y sufrió como cualquiera. Otro hombre y venció la carne. Las pasiones de los hombres venció el corazón, venció a Satanás y la muerte eterna a la cual debemos temer, porque viene de la desobediencia, viene de las pasiones, viene de la mentira, viene de la elección equivocada, viene de no querer escuchar la verdad, viene de querer poner el corazón en el mundo y en sus mentiras, porque la mentira aprisiona y lleva a la muerte. Pero la verdad lleva a la vida y nos hace libres para vivir en Cristo una vida nueva, que proviene de esta nueva alianza matrimonial que es eterna y no provisional, la sujeta a la separación, porque cuando decimos y nos convertimos en una nueva criatura, una nueva vida formada con Jesús, así somos una sola iglesia, un solo reino porque Dios habitará en nosotros para siempre y nosotros en Él. El matrimonio dice que el hombre y la mujer llegarán a ser una sola carne, viviendo el uno para el otro hasta que la muerte los separe, pero este matrimonio con Jesús tiene una alianza que nada puede separar, ni siquiera la muerte, porque si un día llega la muerte y si estás casado con Jesús, si eres la iglesia de Cristo que es su novia morirás en Jesús y así recibirás la vida eterna y Él por su palabra que viene de Dios nos garantiza esto y por ella Dios nos da la fe. Amén. La salvación viene a través de la confesión de fe en Jesús, porque cuando aceptamos a Jesús y confesamos nuestros pecados a Dios, no a los hombres, y de ellos ante Dios nos arrepentimos del hecho de que Jesús es el único Señor y Salvador de nuestras almas, por Jesús seremos justificados y tendremos el pecado perdonado sin importar cuál o cuántos hayamos cometido. Porque Dios ama al hombre pero odia sus pecados, con eso Dios ama al pecador y le da la oportunidad al pecador de arrepentirse de sus pecados y por Jesús siendo salvado de la muerte que viene por el pecado. Todo aquel que tiene a Jesús como justificación, también en Jesús son hechos hijos de Dios, quien antes de Dios no era su Padre, porque los hombres sin Jesús están bajo la herencia del pecado, de la muerte y en esto Dios no se agrada, sino que ama a todos y por todos. Todos el derecho de elegir por la salvación que es Jesús. Piensa, ¿quién podría decir que la mujer que compró el anillo no estaba casada? Primero solo el Espíritu Santo que mora en todo aquel que tiene a Jesús como Señor y Salvador, porque la verdad viene de Dios y ésta mora en nosotros por el Espíritu Santo y Él no nos deja ser engañados ni andar en pecado, porque el Espíritu Santo conoce tanto las cosas de Dios como las cosas de los hombres. Así que no nos dejemos engañar cuando estamos andando conforme a la voluntad de Dios, cuando somos verdaderamente reino y Dios reina en nosotros, de otra manera andamos conforme a nuestra voluntad y hacer los deseos de nuestro corazón y esto no es del Espíritu sino de la carne. El reino de Dios debe habitar en nosotros y nosotros en Él, que ya ha venido a nosotros por el Espíritu Santo y por Él hacemos la buena obra, la única que haremos y aún así no viene de nosotros, sino del Espíritu Santo que nos convence y nos da la fuerza para declarar.
para confesar nuestros pecados y con eso a través del Espíritu Santo que viene de Dios a través de Jesús, esa mujer que miente sobre estar casada para comprar un anillo y fingir ser la esposa de un esposo imaginario, ella es la única que puede confesar tus pecados, tus mentiras, no a nosotros sino a Dios y tus pecados para arrepentirte, tomando de tu dedo el pacto de mentir como arrepentimiento y obra de tu cambio, y en tu la confesión los pecados se justifican por la fe en Jesús, pues no procede de nosotros, sino del Espíritu Santo que nos muestra la verdad, pues sin ella estaríamos bajo las pasiones, seducciones y engaños del corazón. Con la confesión de fe declaramos y testificamos por el Espíritu Santo que Dios mora en nosotros, y por su fidelidad fuimos hechos nueva criatura, porque en Jesús morimos al pecado, a la mentira y nacimos nueva criatura, nacimos de nuevo y esta vez salvados por la fe que no viene de nosotros, sino de Dios a través de Jesús. Nótese que el único que puede darnos testimonio de la verdad es el Espíritu Santo que habita en nosotros, a través de la verdad que vivimos, que es la obra que vivifica nuestra fe, que es la fe viva a través del testimonio que es la obra en nosotros así. La fe da testimonio de la fidelidad de Dios en nosotros por medio del Espíritu Santo que da testimonio de la obra de la fe, que es confiar en aquel que es fiel. Porque si no confiamos en Dios estamos haciendo la mala obra, el camino equivocado, el camino de la muerte, el camino de la idolatría, haciendo la mala obra nuestra confianza estará en otra cosa aun en nosotros mismos y eso es idolatría, confiando en todo lo que no es Dios y da testimonio de su fe, que en este caso no está en Dios, sino en las cosas del mundo. Está en la criatura y este testimonio es obra vuestra y en este caso será juzgado por él, para su obra no tuvo la fe, que viene de Dios, sino la idolatría que viene del engaño al confiar en la criatura como refugio seguro. Quien tiene fe tiene el Espíritu Santo porque lo recibió de Dios y con eso el Espíritu Santo es tu obra, porque no viene de ti, sino de Dios que te dio, y por ella, la obra que vino de Dios por la fe, os justificará de los pecados, y así no entréis en juicio, porque la obra de la fe os justificó, no llevándoos a juicio. Porque es garantía de la vida desde la fundación del mundo, porque no es un don del hombre y sí de Dios, porque la fe proviene de la fidelidad de Dios que por la obra da testimonio de su fidelidad y todo el que confiesa la fe recibe la obra de Dios, que toda ella fue hecha por Jesús, quien viene de Dios y no de los hombres. Santiago 2:14 Hermanos míos, ¿de qué aprovecha si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Puede la fe salvarlo? 2:15 Y si un hermano o una hermana estuviere desnudo, y le faltare el sustento diario, 2:16, y alguno de vosotros les dijere, id en paz, abrigaos y saciaos, y no les dais las cosas necesarias para el cuerpo, ¿qué provecho habrá? 2:17 Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. La obra es el testimonio de nuestra fe, de la presencia de Dios en nosotros por el Espíritu Santo que viene de Dios, por obra de Jesús, porque cuando amamos a Dios sobre todas las cosas hasta obedecerle amando al prójimo como nosotros mismos, para que nunca permitamos que otro ande desnudo, sin poder compartir nuestra ropa con él, para que ambos no andemos desnudos. Así como un hermano en pecado, desnudo, recibe de nosotros, no la acusación o condenación porque anda desnudo, en pecado, pero él camino para despojarse de ese pecado, y revestirse de la fe en el camino que es Jesús. Y esta obra no viene de nosotros, sino del Espíritu Santo que da testimonio de nuestra fe, que viene de Dios, y se hace nuestra a través de la herencia del Padre a quien amamos hasta compartir el calor de nuestras vestiduras para que él no se enfría, porque el Padre también puede habitar allí y nada sabemos para decir si Dios habita allí o no. Nada sabemos para decir que Dios está tratando con ese así que debemos dejarlo en el frío, piensa antes de juzgar, sabe, Dios puede estar tratando contigo a ver si tu frío es más grande que el frío en el que está desnudo en el frío. A ver si tu fe te hará llegar a casa en el calor de tu cobija es del tamaño de un grano de mostaza al punto de darle tu blusa a alguien que tiene frío y puede morirse durante la noche y lo juzgas que está en pecado por estar en el frío y por eso Dios está tratando con él. ¿Será tu fe en Dios más pequeña que un grano de mostaza que te dejará morir congelado en el camino a casa si das tu camisa a los necesitados que ciertamente pueden morir congelados por tu voluntad, pero no por la voluntad de Dios que hará su trabajo hecho independientemente de que usted lo haga? ¿O amas la blusa más que a Dios y al prójimo? ¿Qué testimonio de la fe daríamos como obra si solo dijéramos id en paz? Si hablamos quédate en paz allí en el frío. Si el frío afligiera sus cuerpos, y así el cuerpo frío clamaría más fuerte que la simple palabra dada de paz, porque se dijo una palabra, pero no se tomó la actitud,
el testimonio de la obra, para dar lo que tiene, sino que por eso no morirá, no por dar una blusa o una cobija, sino por amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos. ¿Quién pasando frío o hambre quiere escuchar historias? ¿Quién si fuera posible, entre comillas, viendo a Dios enfriarse, no le daría la ropa de su cuerpo? Sin duda, todos daríamos porque Él es Dios, pero ¿por qué no darlo a sus hijos, a nuestros hermanos y hermanas, coherederos del reino? Dios mora en nosotros a través del Espíritu Santo que nos ha sido dado a través de la fe, y también puede morar en el prójimo al recibir el Espíritu Santo que nos ha sido dado y puede estar en cualquiera, solo Dios sabe en quién está Él mismo. O verás a tu prójimo morir de hambre y lo dejarás morir de hambre, porque tu corazón te puede decir Dios está tratando con él. ¿Será si es con el que pasa hambre o es con vosotros para mostrar al que pasa hambre la fe y la obra como testimonio? Testimonio de la fe que te justifica y que hace de tu fe la fe para el uno y así también su justificación, que no viene de nosotros, sino del Espíritu Santo que mora en nosotros, y así la obra hecha por Jesús en la cruz se extenderá a todos, y con ello el reino de Dios se expande y nos presenta sus moradas, que no está solo en nosotros, sino en el prójimo al que debemos amar como a nosotros mismos, porque amamos a Dios, que habita y reina en nosotros. Sobre todas las cosas. Yo digo que os muestro mi fe que es Jesús y su obra es mi transformación en una nueva criatura. Esta es mi fe y mi trabajo. El cual no vino de mí, sino de Jesús por el Espíritu Santo que me hizo reino en su buena obra, permitiendo así que Dios viniera y habitara en mí. Porque Dios es Rey fiel. Amén. Continúe. Asegúrese de ver el siguiente vídeo referente al segundo capítulo, parte 5, que tratará el tema de fe y obra en el capítulo que se refiere a la fidelidad de Dios. Suscríbete al canal y comparte nuestros vídeos para que otros también puedan escuchar estas palabras. Asegúrate de dejar un me gusta, puedes expresar tu opinión en los comentarios, asegúrate de meditar y estudiar la palabra caminando con Jesús. Que la paz de Dios esté con todos nosotros. Amén.